el Hospital del Hierro, diciéndonos que nuestra hija se había caído y que tenía un traumatismo craneoencefálico muy grave y que la tenían que desplazar al Hospital Dr. Negrín, ya que allí no podían atenderla. Efectivamente, se cayó en el mismo sitio que mi hija 5 meses antes. Por eso digo que no era su momento. Porque si en ese momento se hubiesen tomado medidas, a mi hija no le hubiese pasado nada. Pero es que allí no pusieron ni alumbrado, ni vallas, ni nada. Entonces ponemos una demanda por lo penal. Según van nuestros abogados al Hierro, ya el caso estaba archivado sin investigar. No hicieron nada tras un fallecimiento. Ellos no se lo explicaban. ¿Cómo? Tras un fallecimiento no había habido investigación. Se han topado un poco con la burocracia, con quizás el tratar de eximir responsabilidades, porque con el relato que nos has comentado y habiendo un caso previo, resulta realmente inasumible que no se hayan tomado medidas. Un caso previo con sí, una demanda penal puesta también. Estamos hablando de un espacio público, ¿verdad? No Sí, se que trata... pertenece al Ayuntamiento de Valverde. Nuevo episodio. Hoy en nuestro podcast tenemos una historia muy dura, y yo creo que lo mejor será dar paso directamente a nuestra invitada para que nos cuente pues todo lo que ha ocurrido y conozcamos la versión de los hechos. Su nombre es Maite. Maite, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, me gustaría que comentaras un poco todo lo que ha ocurrido, en este caso en torno a tu hija, en un desenlace trágico, pero yo creo que lo mejor será que nos narres un poco la historia, qué es lo que ha ocurrido y bueno, un poco qué es lo que reivindicáis un poco en este caso. Vale, te cuento un poco primero cómo sucedió todo. Mi hija se había ido unos días de vacaciones al Hierro con unos amigos. Nosotros habíamos salido a cenar porque era nuestro aniversario de boda, que mi hija fue testigo de la boda porque nos casamos después de 25 años y ella pudo ser testigo. Y a la 1 de la mañana ella me escribe que van a salir y que van a ir a Valverde. Y nada, yo le digo que ok, no hay problema, porque ella nos hablábamos mucho y nos contaba siempre todo. Entonces, nada, nosotros llegamos a casa, nos acostamos y alrededor de las 3 de la mañana suena el teléfono y era del Hospital del Hierro, diciéndonos que nuestra hija se había caído y que tenía un traumatismo craneoencefálico muy grave y que la tenían que desplazar al Hospital Dr. Negrín, ya que allí no podían atenderla, que no tenían los medios. Pues nada, la trasladan aquí al Negrín, tardó horas. Nosotros fuimos desde que recibimos la llamada, pero tardó horas, se nos hicieron eternas. Pero cuando los médicos hablaron con nosotros, la cara lo decía todo. Vamos, la cara de los médicos es que lo decía todo. Fatal. Entonces, claro, nosotros, porque, como yo digo, como no era su momento y mi hija de alguna manera nos quiere ayudar, descubrimos a través de que mi hermana habló con una amiga y le estaba contando lo que le pasó a mi hija. Esa chica le dijo, pero si yo conozco a un chico de Tenerife que se cayó en el mismo sitio hace unos meses. Dice, ¿qué me estás diciendo? Entonces le dijo que si le podía pasar el contacto y hablamos con Geray Morales. Efectivamente, se cayó en el mismo sitio que mi hija 5 meses antes. Por eso digo que no era su momento. Porque si
en ese momento se hubiesen tomado medidas, a mi hija no le hubiese pasado nada. Pero es que allí no pusieron ni alumbrado, ni vallas, ni nada. Ujú. Pues nada, nosotros lo que presentamos, porque creemos que tienen culpa no civil, aunque en la sentencia del provincial lo que nos manda es al civil, nosotros lo que queremos es que haya un responsable que no puso en el momento de la obra los medios, ni porque no cumple la normativa, ahora te explico por qué, pero tampoco hizo nada cuando cayó Geray, con lo cual tiene que haber responsabilidades ahí. Entonces ponemos una demanda por lo penal. Según van nuestros abogados al hierro, ya el caso estaba archivado sin investigar. No hicieron nada tras un fallecimiento. Ellos no se lo explicaban. ¿Cómo? Tras un fallecimiento no había habido investigación. Pues ya tienen que poner el primer recurso. Se vuelve a abrir el caso, entonces ahí podemos presentar las pruebas nuestras, que teníamos un acta notarial donde indicaba cómo se encontraba el sitio en el momento del accidente, para que no pusieran nada. Entonces mi marido se desplazó con un notario al hierro para que diera fe. Presentamos un informe de un arquitecto perito judicial, donde indicaba todo lo que incumplía la obra, que vamos, no hay por dónde cogerla. Presentamos el atestado de la policía diciendo que la zona estaba sin señalizar y sin iluminar. Presentamos además los datos de Geray Morales, el cual tenía puesta también una demanda por lo penal y no lo llaman a declarar, solo llamaron a los amigos de mi hija. Y presentamos una publicación que hizo el concejal de obras del Ayuntamiento de Valverde en su página web en el 2017 diciendo que la obra quedaba inaugurada a falta de señalización y iluminación, que se pondrían 2 semanas después cuando se asentara el asfalto. Eso no se puso nunca, ni en el momento de la obra, ni cuando se cayó Geray. Es decir, con todas esas pruebas, archivaron de nuevo el caso. No llamaron a declarar a Geray, no llamaron a declarar a un técnico del ayuntamiento para que explicara por qué la obra se encontraba en esa situación cuando incumplía por todos lados. No llamaron a nadie, archivaron. Pero es que encima archivaron sin poner causa ni motivo. Con lo cual nuestros abogados tuvieron que volver a recurrir. Además diciéndole a la jueza que cuando ella archiva un caso tiene que especificar por qué lo archiva. No archivarlo sin poner causas ni motivos. Pues entonces se vuelve a abrir. Pero no sirvió de nada. Entonces pasa al provincial, que era donde teníamos todas nuestras esperanzas puestas. Y la sentencia del provincial es fantástica, vamos. Un copia y pega de por qué no puede ser homicidio imprudente, porque nosotros nuestra denuncia no va contra nadie en particular. Solo queríamos que se hiciera una investigación. Hace un copia y pega de por qué no puede ser homicidio imprudente y la sentencia se resume en 2 párrafos finales. Que Elías fue voluntariamente al sitio asumiendo los riesgos. Mi hija no sabía lo que había allí. No sabía porque no había luz. Yeah. Y la segunda frase que ponen es que nunca había habido ningún incidente en esa zona, habiendo pasado lo de Geray, salvo el supuesto caso que comenta el demandante. Vamos, flipante. Pues el caso es sobreseído. Hablamos con los abogados y nos dicen que solo se puede reabrir si se presentan nuevas pruebas. Entonces yo les digo, vale,
eso se presentará, pero una vez que esto salga a la luz, porque yo creo que eran más que suficientes las pruebas presentadas, pero no se investigó. Entonces, por eso ahora esto tiene que salir a la luz para que las nuevas pruebas no vayan a saco roto. Y remover conciencia, porque es la vida de una persona. ¿O qué pasa? La ley es diferente. Si se cae un niño que se podía haber caído perfectamente porque aquello es un escalón, no un muro, un escalón de 40 centímetros. Si hubiese sido un niño o una persona mayor que le da un mareo, ¿sabes lo que va a ocurrir ahí? Que la siguiente persona que va a fallecer ahí va a ser el señor que va a regar esas huertas, porque su pasarela no tiene ni valla y tiene una caída de 6 metros. Y su pasarela no tiene ni valla. Pero para colmo, donde se cayó mi hija, no aparece en ninguna fase del proyecto. Es decir, ni en el proyecto, ni en el modificado, ni en las certificaciones de obra, ni en el final de obra. No está. Pero, sin embargo, en Grascam se pueden ver las fotos del 2010 donde no aparece la rampa y la foto del 2011, que es cuando empiezan las obras y ya aparece la rampa, con lo cual confirma que la rampa se hizo en el momento de la obra, pero en el proyecto no está. Y han reconocido además que lo han hecho mal porque después del fallecimiento de mi hija sí que han puesto una reja, con lo cual están reconociendo que era peligroso. Pues así todo, no hemos podido hacer nada. Se han topado un poco con la burocracia, con quizás el tratar de eximir responsabilidades, porque con el relato que nos has comentado y habiendo un caso previo, resulta realmente inasumible que no se hayan tomado medidas. Un caso previo con sí. una demanda penal puesta también. Estamos hablando de un espacio público, ¿verdad? No sí, se trata... pertenece al Ayuntamiento de Valverde. Sí. Vale. Esos terrenos, ya lo miramos, pertenecen al Ayuntamiento de Valverde, aunque es una servidumbre de paso al señor de la huerta, pero pertenecen los terrenos al Ayuntamiento de Valverde. Nosotros lo que pedimos es que se haga una auditoría de ese expediente de obra completo, porque hay muchas irregularidades. Mi marido es ingeniero, lo miró con los abogados, estuvieron presentes dos arquitectos más para ver si era cierto todo lo que él había visto y efectivamente hay más anomalías. Entonces queremos que se haga una auditoría del proyecto. Bien. Hay cuestiones que resultan un poco complicadas de entender. Pondremos imágenes de cómo es ese lugar para que la gente pues, se sitúe un poco y pueda saber exactamente un poco lo ocurrido. Pero resulta increíble que en un sitio sin señalización, sin ningún tipo de valla, sin iluminación, esté así, tal cual. Que ese ha sido el principal problema. Todavía, hombre, yo puedo entender de que nadie pueda prever de que pueda ocurrir un accidente, pero habiendo un caso previo, lo mínimo que se podía haber hecho era por lo menos vallar, sin no poner iluminación, poner una valla, que entiendo que cuando ocurrió lo de tu hija no había valla, se encontró prácticamente en la nada, ¿no? Era un escalón de 40 centímetros. Ella subiría y cayó 6 metros. Mi marido se desplazó a Hierro 2 días después, imagínate en el estado en el que estaba, pero para que no ocurrieran más accidentes fue a poner un foco que le costó 8 míseros euros. Eso es lo que valía la vida de mi hija. Es que es increíble. Es triste. Sí, es muy triste pensar que con una cosa tan simple se pudiera haber evitado un accidente. Y lógicamente, yo, bajo mi punto de vista, sin entender demasiado las cuestiones legales, otra cosa muy diferente hubiera sido si hubiera habido algún cartel que dijera peligro por lo que fuera, que estuviera señalizado y tuviera una luz. Entonces, yo creo que ahí, en todo caso, sí podría haber una excepción de responsabilidades porque por lo menos estaba
notificado y ya entra, digamos, a cuenta y riesgo de cada persona si te ocurre algo. Pero es que no se han dado ninguna de esas circunstancias. No había luz, no había señalización. Estamos hablando de una caída de 6 metros, que no es poca cosa. No, pero es que Probablemente... el murito de 40 centímetros, que es un escalón, no cumple con la normativa, porque ese muro tiene que tener 90 y tenía 40. Ya. Es Tendría decir, que ya incluso que haber una valla, entiendo. antes de la caída de Yeray ya estaba mal, Ya. pero es que encima se cae Yeray y no solucionan. Sí, sí. No, está muy claro que con una simple luz o simplemente un pequeño vallado o algo que impidiera la entrada de cualquier persona, se podía haber evitado. También quizás la mala fortuna de que esa caída haya provocado, pues bueno, en el fallecimiento, que es algo lógicamente trágico, ya no tiene solución, y entiendo que ahora se quiera hacer justicia y sobre todo que hay una investigación, que alguien haga algo al respecto, ¿no? Sí. Porque de la misma manera que pasó con tu hija, podría pasar con otras personas, y además el caso previo, que es que eso es lo inasumible en este caso, ¿no? Es decir, hay dos casos y parece que tiene que haber un fallecimiento, algo que ya no tiene solución. Yeray tuvo la fortuna de poderlo contar, pero en el caso de tu hija no lo es. O de un niño pequeño. ¿Qué Sí, pasa? sí, ¿El niño pequeño también va voluntariamente a subirse al muro asumiendo los riesgos? Es que claro. la ley No, no, tiene que ser igual para todos. No tiene nada que ver que tenga 7 años a que tenga 20. ya. Un Sí, sí. niño se podía haber caído. Además, reconocieron que era peligroso porque pusieron una valla después. Pusieron una reja. Claro, sí, poner la reja una vez que ya el problema ha ocurrido, Ya en es realidad. tarde, ya es tarde. Es decir, Sí. lo tenían que haber hecho cuando Yeray. Y a mi hija no le hubiese pasado nada y estaría hoy aquí. Pero es que además, en esa obra, que en la sentencia dice que es una zona de botellón, no cumple por ningún lado. Han puesto vallas ahora, porque hay caídas hasta de 20 metros. Y además de esto, la policía dice que hasta los chicos se subían en ese muro, con caídas de 20 metros, sin cumplir la normativa. Por eso queremos que se haga una auditoría de ese expediente de obras. Ya. La situación realmente no podía ser más dura. Es que es trágico. ¿Qué edad tenía tu hija en ese momento? 20 años solo. Con 20 años. Pero no solo eso. Mi hija era una niña modelo, no es porque fuera mi hija. Mi hija sacó matrícula de honor cuando terminó su secundaria. Estaba cursando un doble grado de traducción, intérpretes y turismo. Lo estaba sacando año por año y ella llegaba y decía, aprobé, pero no nos decía ni notas ni nada. Pues yo no sé por qué, tuve que meterme en el expediente. Pues ella estaba sacando 7 y 8, buenas notas además. Ella estaba todo el día estudiando. La hermana me decía, mami, cuando yo empiece la carrera, no creas que voy a ser como Lía todo el día metida ahí en la habitación estudiando. Mi hija era muy responsable, muy miedosa, porque en el COVID quedaban los amigos y ella no iba, porque tenía miedo. Era muy responsable. En cualquier caso, creo que todo el mundo tiene, digamos, la opción de divertirse, de poder hacerlo en un espacio seguro. Y muchas veces ocurren accidentes simplemente porque no se toman medidas. Yo entiendo que nunca se puede prever lo que va a ocurrir y que puede haber una responsabilidad en lo ocurrido, pero que no sea algo que está hecho a posta, que no se quería que ¿Vale? ocurriera eso. Pero Pero, eso puede pasar claro, con el caso de Yeray. Pero exactamente. es que ya Yeray se Sí. había caído. Aún así, en el caso de este chico de Yeray o de cualquier otra persona, porque podía haber ocurrido a cualquier persona que estuviera por el lugar,
no es justo. Ese tipo de cuestiones, ya que tanto la administración pública nos exige a todos los ciudadanos una serie de requisitos a nivel de cualquier cosa, y sobre todo si estamos hablando a lo mejor de cualquier obra, nos exigen pues los permisos, el que tengamos esto o lo otro. Yo ahora No, no, desconozco un pero, poco todas estas cuestiones, pero nos exigen un montón de requisitos contra lo mínimo que puede pero hacer es una que yo te persona, cuento es lo que hacer las habría cosas bien. pasado Sí, sí, sí. si esto lo hubiese hecho un particular, es decir, un arquitecto, un ingeniero, un aparejador, salían esposados de la obra. Efectivamente, sí. Es como si la responsabilidad, si fuera un particular, no fuera la misma en el caso de una administración pública. Es como muy complicado. No sé exactamente con qué muros te has dado en todo este caso. Yo espero que a raíz de estos recursos que vas a tratar de poner y de volver a... Entiendo que reabrir el caso, ¿no? De volver a Queremos ponerlo en funcionamiento. Yo espero que se puedan depurar responsabilidades y que haya una investigación, por lo menos para que bien determine el por terminar. qué se hicieron ese tipo de trabajos de esa manera, ¿no? Por lo menos que sirva Claro. para que no vuelva a ocurrir un error de este tipo. Nosotros, como Yayeray participó en una emisora de radio, tenemos su grabación y esa grabación la vamos a presentar como nueva prueba ya que no lo llamaron a declarar. Y además, a ver si hacen la auditoría del proyecto. Mm, Porque el proyecto, te digo, no hay por dónde cogerlo. ya. Una situación complicada. Bueno, yo creo que has podido relatar lo que ha ocurrido, en qué situación se encuentra, cuáles son los objetivos que queréis con la resolución de este caso. Espero que se depuren esas responsabilidades. Y para ir finalizando, te dejo un poco los micrófonos abiertos para que si quieres completar toda Sí, esta situación con quiero algo. añadir algo más. Yo Sí, no por he favor. recibido ninguna llamada del Ayuntamiento de Valverde, no solo como alcalde, sino como padre, porque su hijo estaba con mi hija en ese momento y no he recibido ni una llamada. Y mi hija estaba con su hijo. Es que me parece, vamos, porque no como alcalde, como padre. Ujú, te entiendo. No han tenido la empatía No. de por lo menos ponerse en la situación de los padres. Ya no tanto como administración pública, sino también como dices tú, como persona. Que como Mm, padres que son, a nadie le gustaría de que sus hijos se encontraran en una situación así. mm. Y es lo que se debería de haber evitado. Realmente le han cortado su vida. eh, y es que aquí realmente no podemos hablar de accidentes, podemos No. hablar de algo que se podía haber evitado. Y Ahí está, por eso consideramos que es homicidio imprudente, porque se podía haber evitado si sí, hubiesen tomado las medidas cuando se cayó Geray. No era la primera vez que ocurría. ya. No sé si es porque hasta el momento no había ocurrido un fallecimiento y se lo habían tomado a la ligera, No, pero no, pero mm, Geray tuvo lesiones graves. No ya, creas que se cayó y ya está. No, 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 no. A él lo han tenido que operar en varias ocasiones. ya. Sí, lo único que ha tenido la fortuna de poderse recuperar y de poder contarlo. Pero claro, es que muchas veces, y yo creo que las administraciones públicas no se dan cuenta de que algo mal hecho, incluso en un sitio que pueda parecer muy inofensivo, puede provocar la caída de una persona y una mala caída, un mal golpe, puede producir un accidente trágico, que es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que en este caso no estamos hablando de una baldosa que está mal colocada y que, bueno, pueden darse circunstancias muy, muy extrañas y ocurre un accidente, pero estamos hablando de una caída de 6 metros en un sitio sin luz, sin señalización y sin ningún tipo
de valla que pudiera haber evitado ese Sí, problema, ¿no? es Y decir, tampoco podemos hablar de irresponsabilidad por parte de tu hija o de los jóvenes que estaban en claro ese que momento no, ahí, porque tampoco estaban haciendo nada irresponsable. Se no. encontraban en un lugar en el que probablemente ni se lo esperaba y se encontró pues con esa caída Ella fue a hacer fortuita. pi, vio que esa zona, pues claro, está Estaba más oculta. Ajá. más oculta y se fue a poner ahí. Te iba a decir otra cosa. Ah, sí, que nosotros, o la obra esa es ilegal, ya que no aparece en ninguna parte del expediente de la obra, o no han facilitado, que es su obligación, la documentación correcta, porque ante la justicia tienen que presentarla y no lo han hecho. El libro de órdenes no lo han presentado. Bueno, esperemos que eso se pueda solucionar, que las cosas se hagan bien por parte de todo lo que es justicia y bueno, que se depuren esas responsabilidades. Maite, te deseo de verdad que esto se resuelva, que se investigue como tiene que hacer. Ya no hay solución realmente, porque la solución no existe. Y, y No, bueno, pero yo hablo con mi hija por WhatsApp, le escribo, y yo le prometí que aquí se iba a hacer justicia. Y yo no voy a parar hasta que aquí se haga justicia. te deseamos muchísima suerte, de verdad. Y Solo déjame comentar una sí, cosa, cómo no. porque estamos recogiendo firmas en Chain. La petición es totalmente gratuita, solo hay que firmarla y explico todo. Y se llama Justicia para mi hija Lía. Y después también tengo, tanto en Instagram como en Facebook, una página que se llama Justicia para Lía, que ahí pueden ver pues todo, todo en los medios que he salido, porque esto está saliendo en varios medios, porque es que no se puede quedar así. Yo lo que estoy deseando es que alguien del Nacional me llame, porque yo no quiero que esto se quede en Canarias. Yo quiero que esto se haga a nivel nacional, porque esto es un caso que es incomprensible totalmente, porque con las pruebas presentadas era más que suficiente. Si se hubiese hecho la investigación, claro. Ya. Muy bien. Dejaremos los enlaces en la descripción para que toda aquella persona interesada pueda consultarlo e incluso ponerse en contacto con vosotros Muchísimas gracias. bueno, hacer llegar este caso lo más lejos posible y bueno, Gracias. mucha suerte, Maite. Que se haga justicia. Muchas gracias y gracias por invitarme. Gracias. A ti. Chao.